Antes de comenzar, comenta este video con tu personaje favorito del Chavo del 8. Ya se estrenó Sin Querer Queriendo, la serie biográfica del super comediante Chespirito, creador de personajes icónicos mexicanos como el Chavo del 8 o el Chapulín Colorado. No contabas con mi astucia. Y amigos, ya está dando muchísimo de qué hablar. Déjenme pongo los lentes porque no veo nada. Y es que a ver, los personajes de Chespirito, particularmente los del Chavo del 8, fueron en su época y aún en la actualidad un fenómeno no solo en México y América Latina, sino en todo el mundo. Sus personajes son amados a donde sea que vayan y el gusto por ellos ha trascendido generaciones. Pero no es ningún secreto que más allá de la pantalla, la historia de este icónico cast lleva arrastrando décadas y décadas de polémica y de buen chismecito. Chismecito que desde este primer capítulo ya nos dejaron ver que van a tocar en esta serie. Pero a ver amigos, a pesar de que yo tengo un gusto gigantesco y culposo por las biopics, las bioseries y este tipo de historias basadas en hechos reales, nunca está de más recordarles que todo lo que esta producción cuente no es necesariamente la verdad absoluta. Recuerden que este tipo de producciones, por más objetivas e imparciales que traten de ser, siempre dejan cabos sueltos, siempre hay perspectivas que no se toman en cuenta, personas que no quisieron participar, que no quisieron dar su versión, gente que ya no está viva y que no puede contar su parte de la historia, etc. Y esta historia fue creada y escrita por Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, el mismísimo Chespirito, y se basó casi en su totalidad en la autobiografía del comediante Sin Querer Queriendo Memorias. Entonces no es muy difícil imaginar a favor de quién va a estar la trama. Digo, el que cuenta la historia por lo general siempre es el bueno. Pues así que chiste. Y es completamente natural y entendible que a pesar de que sí nos deja ver a Chespirito como un ser humano con pecados y con errores, Roberto Gómez Fernández vaya a buscar proteger la imagen de su padre. Creo que es algo que cualquiera haría. Hoy en día, por ejemplo, Carlos Villagrán, Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves dan entrevistas a diestra y siniestra contando por qué ellos tuvieron la razón en cada polémica en la que fueron involucrados, mientras que Chespirito hoy ya no puede defenderse. Pero amigos, creo que esta arbitrariedad, por lo menos con lo que vi en este primer capítulo, sí puede jugarle un poco en contra al desarrollo de la trama, que de pronto con la intención de mostrar el ingenio y la chispa de Chespirito, creo que sí se pasa un poco de poética, haciéndonos ver como si frases, personajes o elementos icónicos de los programas de Chespirito le hubieran llegado de manera como mágica. Además de que desde su primera participación ya nos va planteando quiénes serán como los villanos de esta historia. Pero amigos, esto no quiere decir que no me haya gustado, no. De hecho es todo lo contrario. La verdad es que es una serie que de inmediato te despierta una profunda nostalgia. Y sí, la verdad es que también morbo. Mucho morbo. Me van a tener aquí cada semana platicando el chismecito que nos deje esta serie. Así que vamos pues a hablar de lleno de ella. Pero antes de continuar les recomiendo ampliamente que se suscriban a su canal de confianza de peliculitas y series, para que YouTubito les avise cada que estrenemos un video nuevo. Y ahora sí amigos, prepárense, pónganse cómodos y saquen la botanita, porque hoy les voy a dar mi opinión del primer capítulo de Chespirito Sin Querer Queriendo. O sea, sí quiero hacerlo, así se llaman las... Bueno, me entendieron, ¿verdad? Yo soy Paco Garza, estás en el Callejón del Cine. Comencemos. Espérame tantito. Bueno amigos, la estructura de esta historia, como prácticamente en todas las series biográficas, no es lineal. Tenemos saltos temporales bastante bruscos desde 1935, justo en la infancia de Chespirito, hasta 1981 en una gira por Colombia, ya cuando eran todos unas celebridades, y Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quien aquí es Marcos Barragán, ya no estaban en el cast. Pero los dos arcos principales, por lo menos en este primer capítulo, ocurren entre los años 50 durante la juventud de Roberto, donde nos cuentan cómo abandonó su trabajo en una aburrida fábrica para luchar por una oportunidad para mostrar su talento como escritor, y cómo poco a poco se fue abriendo camino hasta rodearse de las más grandes personalidades de la televisión de aquella época, y cómo aparentemente fue su idea llevar a Viruta y Capulina de la radio a la televisión. Todo esto al mismo tiempo que conoce y conquista a Graciela Fernández, quien más adelante se convertiría en su esposa y con quien tendría 6 hijos. Y el otro arco ocurre a finales de los años 70, cuando le anuncian a todo el equipo que van a grabar ese legendario capítulo del Chavo del 8 en Acapulco. Ese que se terminó convirtiendo en uno de los episodios favoritos de los fans, pero que marcó un antes y un después para el programa, porque por si no lo sabías, ese fue el último programa que tuvo al personaje de Kiko. Y fue a partir de ahí donde comenzaron muchos roces, polémicas y chismes entre los miembros del cast. Pero bueno,
¿Qué me pareció el capítulo en sí? La verdad, amigos, me gustó bastante. Cuando vimos el primer teaser, la verdad es que el cast no me daba nada ni en parecido físico ni en interpretación. Hasta diría que me parecía algo ridículo. Pero la verdad es que ya viéndolos en acción, puedo decir que hicieron un trabajo fantástico, tanto a nivel de casting como en actuación. De verdad, en muchos momentos te detienes y dices... Sí, estoy viendo al Chavo, a Kiko, a la Chilindrina, a Don Ramón. Unos con un parecido físico de verdad de miedo, como los actores que interpretan a Angelines Fernández como la bruja del 71 o a Raúl Padilla que era Jaimito el cartero. O sea... están idénticos. Pero otros como Paola Montes de Oca, quien hace a la Chilindrina, o a María Antonieta de las Nieves, y Juan Lecanda, que hace a Kiko, lo llevaron a otro maldito nivel, amigos. Se ve el trabajo de interpretación y de caracterización que le metieron a este proyecto, amigos. Y es que ellos dos, amigos, incluso hablan idéntico a sus personajes. Y no me refiero solo a hablar como Kiko o como la Chilindrina, que son personajes con frases, tonos, matices y movimientos extremadamente marcados, que obviamente son más fáciles de imitar, sino que realmente tienen bien estudiados a los actores que daban vida a estos personajes. Paola marca perfecto ese tono ronquito de María Antonieta de las Nieves y esa personalidad como retadora pero dulce al mismo tiempo cuando hace preguntas. Y Juan Lecanda, amigos, es sin duda alguna el que más me sorprendió de todos ellos. Lo escuchas hablar y tiene perfectamente manejada la forma de hablar de Carlos Villagrán. La manera de arrastrar algunas letras, la cadencia y la velocidad de las palabras, los movimientos de la cabeza, de los hombros. Amigos, todo lo hace idéntico. Y amigos, todo eso se pudo notar en tan solo 2 líneas que tuvo cada uno de ellos durante todo el capítulo. Mientras tanto, Pablo Cruz, quien interpreta una versión madura de Chespirito, hace un trabajo simplemente perfecto. Más allá de si su parecido físico o su voz te remontan al personaje, que en mí sí lo logró, a nivel interpretativo refleja perfecto toda la inocencia, la inteligencia, la calma y la picardía que todo el que conoció a Roberto Gómez Bolaños afirma que tenía. No tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de ver el trabajo de Miguel Islas como Ramón Valdés, y amigos... yo creo que de todos, Don Ramón va a ser el papel más difícil de interpretar dignamente. No dudo de la capacidad del actor, pero es que Don Ramón no solo era talento, amigos, era 100% carisma, era 100% aura. Don Ramón era God. Y es que sus mismos compañeros lo han dicho en más de una ocasión, en más de una entrevista, Ramón Valdés no actuaba para interpretar a Don Ramón, él era simplemente él siendo él. Y creo que lograr reflejar eso va a ser extremadamente difícil. Pero ya veremos, hay que darle un voto de confianza. En general, la participación de los miembros de la vecindad ha sido muy poca, amigos, pero la verdad es que ha sido mágica. Hay una escena en la que Roberto va llegando al set y están todos ahí esperándolo, leyendo sus guiones, conviviendo, y de pronto se ilumina la vecindad para hacer un ensayo, y yo de verdad, amigos, casi lloro con la emoción que esto me generó. Y de la misma manera, el ver cómo nos van dando pequeños detalles en vestuario, en utilería, en frases que absolutamente todos reconocemos, te llena por completo de emoción. Y admito que esa es, por otro lado, una de las ventajas de que sea el hijo de Chespirito el creador de esta serie. Se ve que es una producción hecha con todo el corazón. El diseño de producción es simplemente hermoso, logran llevarte de manera fascinante a 2 épocas distintas y a mi parecer lo logran en todos los aspectos. La arquitectura, la música, la moda, la tecnología, los productos, todo es un viaje en el tiempo que, aunque como yo no seas de ninguna de ellas, la disfrutas y te hace sentir que realmente todo era tal cual te lo están pintando. Aunque déjenme les digo que mi papá, que tiene un particular gusto por los objetos antiguos, dice que esta serie sí tiene algunos errores. Por ejemplo, que ponen algunas máquinas de escribir que realmente no son de los años 50, sino que salieron más tarde, pero creo que son detalles que no necesariamente te van a arruinar la experiencia. Ahora, respecto a lo que les comentaba de que creo que la serie de pronto peca de poética, me refiero a que durante todo el capítulo van surgiendo muchos elementos icónicos de Chespirito, pero que los plantean de una manera muy mágica, como si todo hubiera llegado en algún momento especial o por alguna frase o enseñanza que le dijo alguien de su pasado, que sí llega a sentirse un poco forzado. Digo, no me consta que no haya sido así, pero no se siente muy creíble. Por ejemplo, hay una escena en la que nos cuentan que en su infancia visitó un circo en el que un payaso usaba el gorro clásico del Chavo del Ocho, haciendo una especie de alusión a que desde ese momento el destino lo puso en el camino de la comedia. Y de esa misma manera surgen algunos otros elementos más, como algunas frases icónicas de los personajes, que no es que hacerlo así esté mal, porque claro que lo que se busca es representar de algún modo el ingenio, los sueños y la inspiración de Chespirito, pero como que no lo hacen con muy buen timing. De hecho, en algunos momentos se siente incluso apresurado, como metidos por capricho, no sé. Este primer episodio nos plantea de alguna manera a 2 villanos, uno Carlos Villagrán y la otra Florinda Mesa.
Creo que evidentemente por algo no autorizaron el uso de su nombre y por eso aquí se manejan bajo el nombre de Marcos Barragán y de Margarita Ruiz. Uno con quien Roberto tuvo una gran disputa por los derechos de su personaje y la otra el interés amoroso de Chespirito por el que supuestamente dejó a Graciela, su primera esposa, con la que tenía 6 hijos. Y la verdad, amigos, me parece que lo hicieron de manera brillante. Ponen a Margarita Ruiz entrando al camerino de Roberto y coqueteándose entre sí, y a Marcos como una persona completamente imprudente para hablar. Incluso lo ponen como muy intenso y medio egocéntrico con las fans, y en un principio la verdad es que me molestó que sus primeras apariciones fueran de esta manera, pero tomando en cuenta que todo esto lo muestran en la época en la que estaban por grabar el capítulo de Acapulco, la verdad es que me dio mucha lógica. Para ese momento seguramente ya había mucha tensión y roces dentro del elenco, la relación de Carlos Villagrán y Roberto seguramente ya estaba fracturada, ya hablaba de abandonar el programa, y plantear así a este personaje creo que tiene bastante lógica. Pero amigos, lo que realmente no me gustaría es que debido a la sonada disputa que tuvieron los hijos de Chespirito con Florinda Mesa por los derechos de las creaciones de Roberto, así como lo mal que terminó su relación con Carlos Villagrán, se tomara partido de manera demasiado evidente en la trama. Sí me gustaría que trataran de reflejar y de algún modo de respetar lo bueno que tenía cada uno de los miembros de este icónico equipo y cómo en algún momento llegaron a ser una gran familia. Algo que me sorprendió es que al parecer tanto Edgar Vivar como María Antonieta de las Nieves, que también tuvo un fuerte pleito con Chespirito, no solo aceptaron el uso de su nombre, sino que también supuestamente tendrán un cameo dentro de la serie. Y otro gran detalle es que el mismo Roberto Gómez Fernández tuvo un cameo especial en un flashback interpretando al padre de Chespirito, o sea, a su propio abuelo. Pero en fin, amigos, la verdad es que esta serie me emociona muchísimo, sin lugar a dudas me despertó una gran nostalgia, me llenó de recuerdos maravillosos. Yo la verdad es que amo a todos estos personajes, me dieron una infancia sumamente feliz. Hoy vuelvo a ver los capítulos del Chavo del 8 o de Chapulín Colorado y me sigo riendo exactamente igual, o a lo mejor incluso hasta más. Suscríbanse al canal para chismear de todo lo que esta serie nos cuenta en los siguientes capítulos, y si ya comenzaste a verla, cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, qué te está pareciendo, qué opinas, qué esperas de esta serie, y si no la has visto ya está disponible el primer capítulo en HBO Max, corre a verlo, pero ya. Y eso, amigos, fue todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda dar like, suscribirte y seguirnos en todas las redes para que estés enterado de las noticias al instante. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.